La carroza apareció en la curva del camino polvoriento como una aparición fantasmal, sus ruedas chirriando en protesta contra el peso del abandono. Victoria Ashworth levantó la vista de los arriates que intentaba limpiar sola con las manos cubiertas de tierra y sintió que se le encogía el corazón. Las visitas eran raras desde que Edmund había muerto hacía 8 meses. La propiedad de Thornfield Manor, antaño próspera en el condado de Somerset, ahora reflejaba el luto que la consumía. Pero no era un carruaje de visita. Era viejo, maltratado, y se detuvo de forma irregular cerca del portón principal. Nadie bajó. Victoria se limpió las manos en el delantal raído y caminó cautelosamente hacia el vehículo. El silencio pesaba en el aire de la tarde de septiembre, roto solo por el canto distante de un tordo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre se había desplomado junto a la rueda trasera, el abrigo fino rasgado, manchas oscuras de sangre contrastando con la tela gris clara. Su cabello castaño estaba despeinado, e incluso inconsciente. Su rostro mantenía una expresión de tormento. Victoria se arrodilló a su lado, comprobando el pulso con dedos temblorosos. Estaba vivo. Herido, exhausto, pero vivo. Observó sus facciones aristocráticas, las manos que, a pesar de la suciedad, revelaban a alguien que no había conocido el trabajo manual hasta hacía poco. Un caballero caído en desgracia, concluyó. «Señor». Su voz sonó firme, aunque el miedo le recorría las venas. «¿Puede oírme?» Sus ojos se abrieron lentamente, grises como el cielo tormentoso. Se fijaron en ella con dificultad, confusos. Luego se llenaron de algo que ella reconoció inmediatamente: desesperación. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» La voz era ronca, culta, confirmando sus sospechas sobre su origen. «Thornfield Manor, en Somerset. Soy Victoria Ashworth. Usted está herido». Intentó levantarse, pero gimió de dolor, llevándose la mano al lado izquierdo de las costillas. «Necesito seguir adelante. No puedo». «Usted no irá a ninguna parte en este estado». Victoria se sorprendió con su propia determinación. Había algo en aquel hombre que despertaba en ella no solo compasión, sino una sensación de urgencia que no comprendía del todo. «Venga, puedo al menos limpiarle las heridas y ofrecerle una comida». La vacilación en sus ojos era palpable, como si estuviera sopesando riesgos invisibles. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. Con esfuerzo, Victoria lo ayudó a levantarse. Era más alto de lo que había imaginado, y su peso contra ella le trajo una extraña conciencia de lo sola que había estado. Juntos, se tambalearon hasta la entrada de la propiedad. «¡Mamá!». La voz aguda de Margaret resonó desde la puerta. A sus 6 años, su hija mayor tenía los ojos muy abiertos por la curiosidad. Detrás de ella, Charlotte, de apenas 4 años, sujetaba la falda de su hermana con una mano, el pulgar de la otra firmemente en la boca. «Margaret, busca agua limpia y trapos». «Charlotte, querida, quédate donde estás». Victoria guió al extraño hasta la cocina, sentándolo en una silla de madera junto a la mesa. La habitación era modesta pero limpia, con hierbas secas colgando de las vigas y una chimenea donde una olla hervía lentamente. Margaret regresó con el agua, sus ojos castaños fijos en el hombre herido. «¿Se va a quedar, mamá? ¿Como el señor Pemberton cuando se lastimó la pierna en el granero? Por esta noche, al menos». Victoria comenzó a limpiar cuidadosamente la herida en el costado del hombre, una laceración profunda que por las señales había necesitado puntos hacía días. Estaba infectada. «Voy a necesitar cauterizar esto». «No». La palabra salió firme, a pesar de la evidente agonía. «Solo limpie. Ya he pasado por cosas peores». Victoria lo estudió mientras trabajaba. Había toda una historia escrita en las tensiones de su rostro, en las cicatrices que empezaba a notar, en la forma en que sus ojos exploraban continuamente la puerta, como si esperara perseguidores. «¿Cómo se llama?», preguntó suavemente. La pausa fue demasiado larga. «Robert. Solo Robert». «Bueno, solo Robert. Estoy viuda desde hace 8 meses. Mi marido, Edmund, me dejó esta propiedad,
y más deudas de las que sabía que existían. Tenemos 3 arrendatarios que apenas consiguen pagar sus rentas, y yo misma he cultivado lo que puedo para alimentar a mis hijas. No sabía por qué le estaba contando todo aquello. Quizás porque un extraño era más seguro que las miradas piadosas de los vecinos. Por lo tanto, no tengo nada que valga la pena robar, si eso era lo que le preocupaba. Un músculo tembló en su mandíbula. No soy ladrón. No dije que lo fuera, pero es claramente alguien que huye. Robert desvió la mirada hacia donde Margaret observaba, fascinada, mientras Charlotte se acercaba tímidamente. La menor de las niñas tenía los rizos rubios de Edmund, mientras que Margaret había heredado el cabello castaño de Victoria. «Son bonitas», su voz se suavizó imperceptiblemente. «Afortunadas por tener una madre tan valiente. Coraje o locura a veces no sé distinguirlo». Victoria terminó de limpiar la herida y preparó una cataplasma con las hierbas que guardaba. «Este lugar necesita un hombre. Las reparaciones están más allá de mis capacidades. El tejado del granero tiene goteras, las cercas se están cayendo, y hay un campo entero que no he podido arar antes del invierno». Ella lo miró directamente. «Usted necesita un hogar, aunque sea temporal, y yo necesito a alguien lo suficientemente fuerte para ayudar a salvar esta propiedad antes de que la perdamos completamente. No puedo pagar». Robert cerró los ojos brevemente. «No tengo nada. No pedí pago, pedí trabajo, y mientras trabaje, tendrá techo, comida y seguridad. Sea lo que sea de lo que esté huyendo, dudo que busquen a un trabajador rural en Somerset». La oferta flotó entre ellos, cargada de significados tácitos. Victoria vio la lucha interna reflejada en su expresión. Robert había sido alguien importante, eso era evidente, pero algo lo había destruido completamente, reduciéndolo a aquel hombre herido y desesperado en su cocina. «¿Por qué haría eso?», preguntó él finalmente, la voz cargada de desconfianza. «No me conoce. Porque reconozco la desesperación cuando la veo, y porque mis hijas merecen una oportunidad de mantener su hogar». Victoria se enderezó cruzando los brazos. «Quédese esta noche. Mañana, si aún está aquí, le mostraré lo que necesita hacerse». Margaret se acercó, sus pequeños pasos sonando fuertes en el silencio. «¿Usted va a ser nuestro nuevo papá?» «Margaret». Victoria se sonrojó intensamente. Pero Robert no pareció ofendido. Al contrario, algo doloroso y antiguo cruzó su rostro. «No, pequeña. Solo alguien ayudando a su madre por un tiempo». Charlotte, más valiente ahora, se soltó de su hermana y tocó ligeramente la rodilla de Robert. «Está lastimado. Mamá arregla todo lo que está roto. Ella arregló mi muñeca». La expresión de Robert se transformó entonces, una vulnerabilidad cruda reemplazando la reserva defensiva. Miró a Victoria con ojos que de repente parecían ver realmente, no solo vigilar. «No sé si todo puede ser arreglado». No con esa actitud. Victoria le sirvió un cuenco de estofado, el aroma a carne y vegetales llenando la cocina. «Coma. Después puede dormir en la habitación de los sirvientes. Mañana decidiremos el resto». Mientras Robert comía en silencio, observado por las niñas curiosas, Victoria se volvió hacia la ventana. El crepúsculo pintaba el cielo de tonos anaranjados y por primera vez en meses sintió algo más allá de la exhaustión y el miedo. Era esperanza, frágil como el cristal, pero innegablemente presente. No sabía quién era aquel hombre o qué demonios lo perseguían, pero reconocía en él la misma determinación feroz que la había mantenido en pie tras la muerte de Edmund. Y quizás, solo quizás, pudieran salvarse mutuamente del abismo que amenazaba con consumirlos. La primera luz de la mañana se filtró por la ventana del pequeño cuarto de los sirvientes, revelando a Robert ya despierto, sentado al borde del estrecho catre. No había podido dormir adecuadamente. Cada sonido en la antigua mansión lo había hecho sobresaltar. Los fantasmas de su pasado persiguiéndolo incluso allí, en aquel refugio improbable. Observó sus manos temblar ligeramente y apretó los puños con determinación. Necesitaba recuperar el control. La herida en sus costillas aún palpitaba con un dolor agudo, pero era una molestia menor comparada con el ardor de vergüenza que consumía su pecho.
Robert Ashford Sinclair, antaño el magnate más respetado de Londres, propietario de 3 fábricas textiles y consejero del propio Parlamento, ahora reducido a aceptar la caridad de una viuda empobrecida. La ironía era amarga como la hiel. Se levantó con cuidado, vistiendo la misma ropa sucia del día anterior. No poseía otras. Todo se había perdido cuando los acreedores confiscaron su residencia en Mayfair. Cuando descubrieron que él había garantizado préstamos usando propiedades que ya estaban hipotecadas, cuando los inversores defraudados exigieron su cabeza, cuando Charles Pemberton, su socio y supuesto amigo, se reveló como el verdadero arquitecto de su ruina, desapareciendo con los fondos mientras Robert era dejado para enfrentar las consecuencias. Había huido de Londres hacía 2 semanas, escapando por poco de acreedores violentos que no se contentarían con procesos legales. El carruaje que había alquilado con sus últimas monedas se había averiado en el camino, y él había seguido a pie hasta desmayarse de agotamiento y fiebre cerca de los portones de Thornfield. No había esperado encontrar salvación. Ciertamente, no en manos de una mujer con sus propios demonios. Pasos leves en el pasillo interrumpieron sus pensamientos. Voces infantiles susurraban al otro lado de la puerta. ¿Crees que todavía está ahí? Era Margaret. Mamá dijo que no lo despertáramos. Charlotte respondía con la seriedad de quien intentaba seguir reglas importantes. Robert abrió la puerta suavemente, sorprendiendo a las niñas que se miraron entre sí, culpables. Margaret se recuperó primero, su expresión iluminándose. Está mejor. Mamá dijo que tenía fiebre anoche y que no deberíamos molestarlo. Estoy bien. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Suavizó el tono. ¿Dónde está su madre? En el granero. Margaret apuntó vagamente en dirección a la parte trasera de la propiedad. Está intentando arreglar el tejado sola de nuevo. La alarma atravesó a Robert. ¿Sola? Es peligroso. Siempre lo decimos. Charlotte sacudió la cabeza con un suspiro que parecía demasiado adulto para sus 4 años. Pero mamá no escucha. Dice que no hay nadie más para hacerlo. Robert se encontró caminando hacia el granero antes de procesar conscientemente la decisión. El aire matutino era fresco, cargado con el aroma de tierra húmeda y vegetación. La propiedad, bajo la luz clara del día, se revelaba mayor de lo que había imaginado, aunque claramente descuidada. Las cercas colgaban en ángulos precarios, los campos permanecían sin cultivar, y el propio granero se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como un hombre anciano cansado. Victoria estaba en el tejado, equilibrándose precariamente en una viga mientras intentaba recolocar tejas sueltas. Llevaba un vestido sencillo de trabajo, el cabello castaño recogido en un moño suelto, e incluso de lejos, Robert podía ver la determinación tensa en cada movimiento. «Señora Ashworth». Su voz resonó más fuerte de lo que pretendía. Ella se sobresaltó, perdiendo el equilibrio por un momento aterrador. Robert corrió hacia adelante, posicionándose debajo de ella instintivamente, aunque sabía que no podría sostenerla adecuadamente en su condición. Victoria se recuperó, agarrándose a la viga con dedos blancos. «Por el amor de Dios, no me asuste así». Su rostro estaba rojo. No podía discernir si por el susto o la irritación. Probablemente ambos. «Discúlpeme, pero ¿qué está haciendo? Esto es peligrosamente imprudente». Sus ojos castaños se entrecerraron. «Es necesario. El invierno se acerca, y si este tejado no se repara, perderemos todo el heno almacenado, lo que significa que los animales que aún poseo morirán de hambre. Entonces permítame hacer esto». Robert se movió hacia la escalera apoyada contra la estructura. «Ya he trabajado con construcción antes. No era exactamente mentira. Había supervisado la construcción de sus fábricas, aunque nunca había tomado realmente herramientas, pero había observado a suficientes trabajadores para comprender los principios básicos». Victoria bajó lentamente, cada paso medido con cuidado. Cuando finalmente alcanzó el suelo, estaba jadeando. «Usted apenas puede mantenerse en pie. Vi cómo se movía esta mañana, cada paso una agonía. Puedo soportar la incomodidad. Lo que no puedo es observar mientras una mujer arriesga romperse el cuello por orgullo». «¿Orgullo?». Su voz subió peligrosamente. «Esto no es orgullo, señor Robert.
Es supervivencia. Tengo 2 hijas dependiendo de mí, arrendatarios que confían en que esta propiedad seguirá funcionando, y acreedores que adorarían cualquier excusa para confiscarlo todo. No tengo el lujo de esperar a un caballero salvador. La amargura en sus palabras resonó en algo profundo dentro de Robert. Reconocía aquella desesperación, la sensación de estar ahogándose mientras todos observaban desde la seguridad de la costa. No soy un caballero. La admisión salió tranquila, cargada de verdades no dichas. Soy solo un hombre que debe una deuda de gratitud por la bondad que se me ha mostrado. Permítame pagar esa deuda. Victoria lo estudió por un largo momento, la irritación gradualmente dando paso a algo más suave. Cansancio, quizás, o reconocimiento. Muy bien, pero si se cae y se rompe algo, no me culpe. Robert subió la escalera con más dificultad de la que esperaba, cada escalón tirando de la herida en sus costillas, pero alcanzó el tejado y comenzó a trabajar, retirando cuidadosamente las tejas dañadas. El sol subía gradualmente, calentando su espalda, y por primera vez en semanas, su mente se aquietó. Había simplicidad en el trabajo físico, una inmediatez que no existía en las complejas manipulaciones financieras que antaño dominaron su vida. Victoria permaneció abajo, pasándole tejas nuevas y herramientas cuando era necesario. Trabajaron en silencio cómodo, puntuado solo por instrucciones ocasionales. Margaret y Charlotte aparecieron eventualmente, jugando cerca mientras observaban con curiosidad. Su madre dijo que fue un caballero. Victoria comentó después de un tiempo, su voz flotando hasta él. Antes de lo que sea que haya sucedido. Robert hizo una pausa, una teja en las manos. Fui muchas cosas, ninguna de ellas particularmente admirable, en retrospectiva. Todos llevamos arrepentimientos. Los míos destruyeron vidas. Las palabras escaparon antes de que pudiera censurarlas. Inversores que confiaron en mí lo perdieron todo. Trabajadores que dependían de mis fábricas se quedaron sin empleo cuando éstas fueron confiscadas. Yo, tragó con dificultad. Yo estaba tan enfocado en expandirme, en demostrar que era el más inteligente de la sala, que no vi la traición delante de mí, o quizás simplemente no quise ver. El silencio que siguió fue pesado. Robert esperó juicio, repulsa, pero cuando Victoria finalmente habló, su voz era pensativa. Edmund también tenía ambiciones. Invirtió en esquemas que prometían fortunas, ignorando mis advertencias. Cuando murió, descubrí que había hipotecado Thorfield 3 veces, cada préstamo escondido del anterior. Los acreedores todavía aparecen ocasionalmente, exigiendo pagos de deudas que no sabía que existían. Ella hizo una pausa. Lo amaba, pero también estaba furiosa con él por dejarnos en esta situación. ¿Es posible sentir ambas cosas simultáneamente? Sí. Robert miró hacia abajo, encontrando sus ojos. Es perfectamente posible. La comprensión pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso de falibilidad compartida. No eran personas perfectas enfrentando adversidades injustas. Eran personas imperfectas intentando sobrevivir a las consecuencias de elecciones propias y ajenas. Las niñas preguntan por él constantemente. Victoria se limpió algo que podría haber sido una lágrima. Margaret lo recuerda más. Charlotte era muy pequeña. A veces pienso que es mejor así, menos doloroso. O quizás más. Nunca conocer completamente a aquel que se perdió. El día avanzó mientras trabajaban. Robert completó las reparaciones más urgentes, aunque reconoció que el tejado entero necesitaría eventualmente ser reemplazado. Cuando finalmente bajó, su ropa estaba empapada en sudor, y el dolor en sus costillas era casi insoportable. Pero había satisfacción al ver el trabajo concluido. Victoria había preparado una comida sencilla, pan con queso y manzanas del huerto descuidado. Comieron juntos en la cocina, las niñas parloteando animadamente sobre un nido de pájaros que habían descubierto. ¿Se quedará?, Victoria preguntó abruptamente, cuando los niños salieron a jugar. Sé que dijo solo una noche, pero hay mucho trabajo, y temo que no podré sola hasta la primavera. Robert debería negarse.
Cada día que permanecía era un día en que sus perseguidores podrían encontrarlo, trayendo peligro a esta familia. Pero mirando alrededor de la modesta cocina, oyendo la risa de las niñas afuera, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Propósito. Me quedaré. Las palabras sellaron algo entre ellos, un acuerdo tácito que trascendía el simple intercambio de trabajo por cobijo. Al menos hasta que las reparaciones esenciales estén completas. Victoria asintió, y por primera vez desde que la había conocido, una sonrisa genuina iluminó su rostro. La transformaba completamente, revelando a la mujer que debería haber sido antes de que el luto y la lucha la endurecieran. Entonces mañana comenzaremos con las cercas del pasto este. Robert se encontró sonriendo en respuesta, algo que no había hecho en semanas. Quizás no podía deshacer sus errores pasados, pero aquí, en esta propiedad olvidada en Somerset, podría al menos intentar construir algo nuevo de las ruinas de lo que había sido. Los días siguientes establecieron una rutina que Robert nunca había imaginado posible. Se despertaba al amanecer, el cuerpo aún protestando contra el trabajo físico, pero fortaleciéndose gradualmente. Las cercas del pasto este se revelaron como un proyecto más ambicioso de lo que había previsto, exigiendo no solo reparaciones, sino una reconstrucción completa en varias secciones. Victoria trabajaba a su lado cuando podía, sus delicadas manos desarrollando callos, mientras sostenían estacas y martillaban clavos. Margaret se había convertido en su sombra no oficial, siguiéndolo por la propiedad con curiosidad insaciable. La niña poseía una inteligencia aguda que lo sorprendía constantemente, haciendo preguntas sobre técnicas de construcción que él improvisaba respuestas mientras aprendía junto con ella. Para su sorpresa, ella comprendía, sus ojos brillando con genuina fascinación. Charlotte lo había conquistado de una manera diferente, más silenciosa pero no menos poderosa. La niña había comenzado a esperarlo al final de cada día de trabajo, sosteniendo algún tesoro encontrado durante sus exploraciones. Una pluma iridiscente, una piedra lisa del arroyo, una vez incluso una rana que había tenido que ser devuelta suavemente al lago. Ella colocaba esas ofrendas en sus manos con solemnidad ritual, y Robert las aceptaba con igual seriedad, guardándolas cuidadosamente en el alféizar de la ventana de su pequeña habitación. Victoria observaba esas interacciones con expresiones que Robert no conseguía descifrar completamente. A veces captaba algo cercano a la gratitud en sus ojos, otras veces una melancolía que sugería recuerdos dolorosos. Trabajaban lado a lado diariamente, y la conciencia de él sobre su presencia había crecido de forma alarmante. La manera en que se recogía el cabello suelto detrás de la oreja cuando estaba concentrada. El pequeño pliegue entre sus cejas cuando calculaba medidas, la fuerza sorprendente en sus brazos cuando cargaban heno juntos. Era la quinta mañana cuando la frágil paz fue interrumpida. Robert estaba en el campo, cavando agujeros para nuevas estacas, cuando oyó el sonido de caballos acercándose por el camino. Su cuerpo se tensó instantáneamente, el pánico helado recorriendo sus venas. Soltó la pala y se movió rápidamente hacia la casa, manteniéndose cerca de la línea de los árboles, fuera de vista. Victoria estaba en la cocina, preparando masa para pan. Levantó la vista cuando él entró abruptamente, su expresión alarmada comunicando peligro antes de que se dijera palabra alguna. «Jinetes». Su voz salió tensa, controlada, acercándose a la propiedad. Ella se limpió las manos en el delantal, caminando rápidamente hasta la ventana. 3 hombres en finas monturas se hicieron visibles en la curva del camino. No usaban uniformes de autoridades legales, pero sus ropas caras y su postura confiada los marcaban como caballeros, o como hombres empleados por caballeros para trabajos sucios. ¿Los conoce? Victoria mantuvo la voz baja, consciente de las niñas jugando en el piso de arriba. No puedo ver claramente desde aquí, pero el miedo en su pecho sugería que sí. Reconocería aquellos rostros si miraba directamente. Hombres enviados por acreedores, o peor, por Charles Pemberton, asegurándose de que Robert no pudiera revelar la verdad sobre quién realmente había orquestado el fraude. Victoria tomó una decisión instantánea. El granero,
Hay un espacio detrás de los montones de heno, en la esquina del fondo. Escóndase allí. Yo me encargaré de ellos. No puedo permitir que se ponga en peligro. Y yo no permitiré que sea capturado bajo mi techo. Sus ojos encontraron los suyos, firmes y determinados. Vaya, ahora. Robert dudó solo un momento antes de obedecer, moviéndose rápidamente a través de la puerta trasera hacia el granero. Se deslizó hacia el interior sombrío, encontrando el escondite que ella había descrito. El espacio era estrecho, polvoriento, pero completamente oculto de la vista. Podía oír su propio corazón tronando mientras esperaba. Desde afuera, las voces de los visitantes se hicieron audibles. «Buenos días, señora. Buscamos a un hombre». La voz era culta, pulcra, pero llevaba un borde de amenaza mal disimulada. «Robert Sinclair. Hay información que sugiere que pudo haber pasado por esta región». «No conozco a nadie con ese nombre». La respuesta de Victoria llegó firme, sin vacilación reveladora. «Como pueden ver, caballeros, esta es una propiedad modesta. Raramente recibimos visitas. Comprendo, pero ciertamente notaría si un hombre herido viajando solo hubiera buscado refugio aquí. Hay una recompensa considerable por la información sobre su paradero». Robert cerró los ojos, la vergüenza ardiendo tan intensamente como el miedo. Se había reducido a eso, un fugitivo con precio por su cabeza, poniendo en peligro a una viuda y sus hijas. Lamento decepcionarlos. Victoria mantenía el tono perfectamente educado, pero como dije, no he visto a tal persona. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. La cosecha no espera por la conveniencia de nadie. Naturalmente. Una pausa. ¿Le importaría si echáramos un vistazo alrededor, solo para asegurarnos? El silencio que siguió pareció interminable. Robert se preparó mentalmente. Si iban a descubrirlo, al menos intentaría asegurar que Victoria y las niñas no sufrieran consecuencias. Se entregaría sin resistencia. Inventaría alguna historia sobre haberla engañado. Ciertamente pueden buscar. La voz de Victoria sonó casi aburrida ahora. Aunque debo advertirles que mi cuñado, el magistrado local, visitará esta tarde. Estoy segura de que sentirá curiosidad por caballeros de Londres registrando propiedades privadas sin una orden adecuada. La amenaza implícita flotó en el aire. Robert oyó lo que podría haber sido una risa ahogada. «Eso no será necesario, señora. Aceptamos su palabra. Sin embargo, si este hombre aparece, hay una oficina en Bath donde se puede dejar información. La recompensa es de 50 libras, una cantidad considerable para alguien en sus circunstancias». «Buenos días, caballeros». Robert oyó el sonido de cascos alejándose, pero permaneció inmóvil por largos minutos. Finalmente la voz de Victoria llamó suavemente, desde fuera del granero. «Se han ido». Emergió del escondite cubierto de heno y polvo, encontrándola parada en la entrada, con los brazos cruzados. Su expresión era ilegible. «Robert Sinclair», pronunció el nombre completo, como si probara su peso. «Así que ese es su verdadero nombre». Sí, no había sentido en negarlo ahora. Robert Ashford Sinclair, magnate industrial arruinado, acusado de fraude, buscado por acreedores y probablemente por las autoridades. Se forzó a encontrar sus ojos. Debería haberme entregado. 50 libras resolverían muchos de sus problemas. ¿Los resolverían? Victoria inclinó la cabeza ligeramente. O simplemente aplazarían lo inevitable. El dinero gastado rápidamente desaparece, señor Sinclair. Pero alguien capaz de arreglar tejados, reconstruir cercas y hacer sonreír a mis hijas de nuevo, tiene un valor que no puede medirse en libras. La inesperada amabilidad lo desarmó completamente. Robert sintió un nudo en la garganta. «No comprende. Esos hombres volverán, y cuando lo hagan, traerán autoridades legítimas. Asociarse conmigo solo le traerá problemas. Entonces sugiero que trabajemos rápidamente». Victoria se movió hacia él, limpiándole heno del hombro con un gesto sorprendentemente íntimo. «El invierno se acerca. Si logramos completar las cosechas y reparaciones esenciales antes de que regresen, al menos la propiedad estará segura». Habla como si esto fuera sencillo, como si no estuviera albergando a un criminal.
¿Es usted un criminal? La pregunta llegó directa, sus ojos castaños buscando los suyos. ¿Realmente? ¿Robó deliberadamente a esos inversores? No. La palabra salió con la fuerza de una verdad largamente reprimida. Mi socio, Charles Pemberton, manipuló los registros financieros. Garantizó préstamos usando mi nombre y propiedades ya hipotecadas. Cuando el esquema colapsó, él desapareció con los fondos líquidos, dejándome para enfrentar la ruina. Respiró hondo, la siguiente admisión más difícil. Pero fui culpable de arrogancia, de confiar ciegamente, de no verificar lo que debería haber verificado. Trabajadores perdieron sus empleos, familias fueron destruidas, si no por malicia, entonces por negligencia imperdonable. Victoria lo estudió por un largo momento. Mi marido tomó decisiones similares. Confió en hombres que no merecían confianza, persiguió ganancias imposibles, ignoró advertencias. Y ahora sus hijas pagan el precio. Hizo una pausa, pero también era un buen hombre que amaba a su familia. Las personas contienen multitudes, señor Sinclair. No somos solo nuestros peores momentos. ¿Cómo puede ser tan comprensiva? Porque comprendo la desesperación y porque reconozco la sinceridad cuando la veo. Se volvió hacia la casa. Venga, hay estofado en el fuego, y las niñas se preocuparán si no aparece para el almuerzo. Robert la siguió, aún procesando la conversación. Dentro de la cocina, Margaret y Charlotte esperaban, sus pequeños rostros iluminándose cuando él entró. «Señor Robert». Margaret corrió hacia él. «Hemos hecho dibujos de las cercas nuevas. Mamá dijo que podemos pintarlas de blanco en primavera». Charlotte, más callada, simplemente sostuvo su mano, el gesto simple transmitiendo una aceptación que él no merecía. Durante la comida, Victoria mantuvo la conversación ligera, discutiendo planes para la propiedad, como si nada hubiera cambiado. Pero Robert sentía el peso de las decisiones no tomadas, planeando sobre ellos. Debería partir, eliminando el peligro de sus vidas. Pero mirando alrededor de la modesta mesa, viendo esperanza en los ojos de Victoria, oyendo los animados planes de Margaret, sintió algo que no había experimentado desde su caída: pertenencia. Esa tarde, mientras regresaban al trabajo en las cercas, Victoria habló sin mirarlo, con las manos ocupadas atando alambre. Edmund solía decir que la redención no viene de huir de nuestros errores, sino de enfrentarlos, de hacerlo mejor cuando tenemos la oportunidad. Finalmente se giró para mirarlo. «No puedo ofrecerle absolución por el pasado, señor Sinclair, pero puedo ofrecerle la oportunidad de construir algo bueno en el presente». «¿Por cuánto tiempo?». La pregunta se le escapó. «¿Cuánto tiempo antes de que el pasado nos alcance?». «No lo sé, pero cada día que ganamos es un día para marcar la diferencia, para estas niñas, para esta propiedad, para nosotros mismos». Robert asintió lentamente, aceptando la verdad implícita. El tiempo prestado seguía siendo tiempo, y quizás, solo quizás, pudiera usar ese tiempo para convertirse en alguien digno de la segunda oportunidad que se le estaba ofreciendo. Trabajaron hasta que el crepúsculo tiñó el cielo de tonos dorados, lado a lado, construyendo algo nuevo de las ruinas de lo que había sido. Y por primera vez desde que su mundo se había desmoronado, Robert se permitió creer que el futuro podría contener más que solo supervivencia. Podría contener esperanza. Fue un jueves, mientras trabajaban en el huerto de la cocina, intentando salvar las hortalizas antes de la primera helada, que la pulcra superficie de su convivencia finalmente se resquebrajó. Margaret y Charlotte jugaban cerca, construyendo casas imaginarias con ramitas y hojas. Robert estaba cavando bancales cuando escuchó a Victoria inspirar bruscamente. Levantó la vista y la encontró sujetando una carta con manos temblorosas, el rostro pálido como el lino. ¿Victoria? Ahora usaba su nombre propio, la formalidad disolviéndose gradualmente entre ellos. ¿Qué ha pasado? Ella no respondió de inmediato, sus ojos recorriendo las líneas escritas repetidamente, como si las palabras pudieran cambiar con la suficiente relectura. Finalmente, le extendió el papel con dedos inestables. La carta era de un bufete de abogados en Londres. El lenguaje jurídico era denso, pero la esencia era devastadoramente clara.
El acreedor principal de las deudas de Edmund había vendido todas las obligaciones pendientes a un único comprador. Este nuevo acreedor exigía el pago íntegro inmediato de 130 libras, o la propiedad sería confiscada y subastada en un plazo de 6 semanas. 130 libras. La voz de Victoria sonó hueca, distante. Podrían ser 1000. No tengo ni 30 guardadas. Robert releyó la carta. Algo le incomodaba en la redacción. La transacción parecía apresurada, casi depredadora. ¿Quién es este acreedor? ¿Se menciona el nombre? Pemberton Holdings. Victoria lo miró, confundida. ¿Por qué es importante? El nombre golpeó a Robert como un impacto físico. La sangre se drenó de su rostro mientras la horrible comprensión se formaba. Pemberton. Charles Pemberton. ¿Usted conoce a este hombre? Es mi antiguo socio, el hombre que me traicionó y desapareció con los fondos. Las palabras salieron duras, cada una pesando toneladas. Pero esto no puede ser coincidencia. Él no adquirió sus deudas simplemente por casualidad comercial. Victoria retrocedió un paso, la realización pintándose en su rostro. Usted. Él está haciendo esto por usted. Su pasado finalmente nos ha alcanzado. Usted no lo sabe con certeza. Pero incluso mientras hablaba, Robert sabía que era verdad. Charles siempre había sido meticuloso, cruel en su eficiencia. Si había descubierto dónde se escondía Robert, no vendría directamente. No, primero destruiría todo lo que Robert había empezado a reconstruir, a todos los que había cometido el error de querer. ¿Cómo la encontró? La voz de Victoria subió, la ira reemplazando el shock inicial. Usted fue cuidadoso, nadie sabía. Los hombres que vinieron a buscarme. Deben haber dejado información de que hicieron preguntas aquí. No necesitaban tener certeza de mi presencia, solo sospechas suficientes para que Charles investigara. Robert se pasó la mano por el cabello, la frustración y la culpa consumiéndolo. Él la está usando para forzarme a salir de mi escondite. Sabe que yo no permitiría que ustedes sufrieran por mi causa. ¿No lo permitiría? La risa de Victoria fue amarga. Pero ya estamos sufriendo, señor Sinclair. Mi propiedad será confiscada, mis hijas perderán su hogar, y todo porque fui lo bastante tonta como para mostrar compasión a un extraño. Las palabras cortaron más profundamente que cualquier hoja. Robert se obligó a encontrar sus ojos, viendo la traición reflejada en ellos. Tiene razón. Esto es culpa mía, y yo lo arreglaré. ¿Cómo? Posee usted 130 libras escondidas en su abrigo raído. El sarcasmo era una defensa contra el pánico que él veía amenazando con consumirla. No, pero puedo eliminar la razón por la que Charles mantiene esas deudas. Robert se enderezó, la decisión formándose incluso mientras cada instinto gritaba en contra de ella. Si me marcho, si me entrego a las autoridades, ya no habrá propósito en castigarlas a ustedes. Él venderá las deudas de nuevo, probablemente por menos, y usted tendrá tiempo para encontrar una solución. ¿Entregarse? Victoria lo miró como si se hubiera vuelto loco. Será arrestado, juzgado, posiblemente ahorcado si las acusaciones son lo bastante graves. Es mejor que verlas perderlo todo, ver a Margaret y Charlotte desalojadas de su hogar. La certeza en su voz sorprendió a ambos. En las últimas semanas, he conocido más paz y propósito que en años en Londres. Se lo debo a usted, se lo debo a sus hijas. No. La palabra salió firme, definitiva. Victoria se cruzó de brazos, la mandíbula tensa con una determinación que él había aprendido a reconocer. No permitiré que se sacrifique por nosotras. Debe haber otra manera. ¿Qué manera? No puede usted producir tal cantidad en 6 semanas. Incluso si vendemos todo lo de valor, no sería suficiente. Margaret escogió ese momento para acercarse, Charlotte sujetando su mano. La niña mayor miraba entre los adultos con ojos demasiado perspicaces. «Mamá, ¿por qué están discutiendo?» Victoria se arrodilló rápidamente, componiendo una expresión tranquila que no llegaba a sus ojos. «No estamos discutiendo, cariño, solo hablando de problemas de adultos. ¿Es por la carta?» Margaret miró el papel aún en la mano de Robert. «¿Malas noticias?» «Nada de lo que usted deba preocuparse.
Robert forzó una sonrisa, guardando la carta en el bolsillo. Su madre y yo lo resolveremos todo. Pero Margaret no era fácil de engañar. Los estudió a ambos con una intensidad desconcertante antes de asentir lentamente. El señor no se irá, ¿verdad? Prometió arreglar la puerta del Pasto Sur. La simplicidad de la declaración, la confianza implícita en ella, le oprimió algo en el pecho. Robert miró a Victoria por encima de las cabezas de las niñas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente, una súplica y una orden simultáneamente. No me iré a ningún lado. Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. Lo prometo. Aquella noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, Victoria encontró a Robert en el granero, donde él había fingido revisar las herramientas, incapaz de afrontar la falsa normalidad de la casa. Ella entró silenciosamente, llevando una lámpara que proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. Necesitamos un plan. No era una petición, era una declaración. Y huir o rendirse no son opciones aceptables. Robert se giró para mirarla, la luz dorada haciéndola casi etérea. Victoria, sea razonable. No hay manera de... 130 libras. Ella lo interrumpió empezando a andar mientras pensaba en voz alta. Una fortuna para nosotras, pero no una cantidad imposible en el gran esquema. Aún queda la cosecha de otoño por vender. Las herramientas de Edmund que guardé, algunas tienen valor. Y hay. Hizo una pausa, algo doloroso cruzando su rostro. Hay joyas de mi familia. Mi madre me dejó piezas que guardé para las niñas, pero la necesidad supera el sentimentalismo. Usted no puede vender las herencias de sus hijas. Puedo y lo haré si significa mantener su hogar. Ella lo miró desafiante. Pero ni siquiera todo eso será suficiente. Necesitamos más tiempo o más dinero, idealmente ambos. Robert se obligó a pensar, apartando el pánico y la culpa. Años negociando acuerdos complejos, navegando políticas financieras intrincadas, debían servir para algo. La carta menciona 6 semanas antes de la acción legal. Ese es el tiempo estándar en casos de ejecución de deuda, pero puede extenderse si usted demuestra capacidad de pago parcial. ¿Cuánto parcial? Tradicionalmente, un 30% muestra buena fe. Aproximadamente 40 libras en su caso. Calculó rápidamente. No es una pequeña cantidad, pero combinando la cosecha, las herramientas, quizás algunas joyas menos sentimentales, podría ser alcanzable. La esperanza se encendió en los ojos de Victoria. ¿Y si conseguimos esa cantidad tendremos más tiempo? Potencialmente, aunque dudó, odiando destruir ese frágil optimismo. Aunque Charles podría simplemente negarse. Legalmente tiene derecho al valor íntegro, pero también tiene una reputación comercial que mantener, ¿no es así? Victoria se acercó, la lámpara revelando la determinación grabada en cada línea de su rostro. Incluso los hombres sin escrúpulos necesitan mantener las apariencias. Negarse a un acuerdo de buena fe parecería depredador, especialmente contra una viuda. La admiración floreció en Robert. Ella comprendió de inmediato las dinámicas sociales en juego, las presiones que podrían aplicarse incluso en una situación desesperada. Está usted en lo cierto, y si vamos más allá, si creamos testigos para su intento de buena fe, el magistrado local, quizás el párroco. Entonces Charles se vería forzado a aceptar o parecer un monstruo. Victoria asintió lentamente. No elimina la deuda, pero compra tiempo. Y el tiempo es todo lo que necesitamos. Robert sintió que el planeamiento estratégico regresaba, la claridad mental que había sido su mayor fuerza antes de la caída. Con más semanas puedo terminar las reparaciones mayores. La propiedad valdrá más, hará que la venta o la hipoteca sean más favorables. Y quizás, hizo una pausa, una idea peligrosa formándose. Quizás pueda hacer algunas preguntas discretas. Charles desapareció con fondos considerables. Debe haberlos invertido en algún lugar, bajo algún nombre. Si encuentro pruebas de fraude por su parte, podría limpiar su nombre. Victoria completó el pensamiento. Y un hombre enfrentando su propia exposición estaría menos inclinado a perseguir venganzas mezquinas. Se miraron a la luz oscilante. La imposibilidad de su situación de repente
pareciendo menos absoluta. No era una solución perfecta, pero era un camino donde antes solo había desesperación. ¿Por qué hace esto?, Robert preguntó suavemente. Sería más sencillo aceptar mi oferta de marcharme. Removería una complicación de sus vidas. Victoria permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de verdades cuidadosamente guardadas. Porque mis hijas ríen de nuevo. Porque por primera vez desde que Edmund murió, no afronto cada día sola. Y porque... Levantó los ojos para encontrarlos de él. Porque creo que usted merece una oportunidad de probar que no es solo sus errores. La vulnerabilidad en aquellas palabras, la confianza implícita, desarmó a Robert completamente. Sin pensarlo, alcanzó su mano, entrelazando sus dedos callosos con los de ella. No la decepcionaré, lo prometo. Victoria apretó su mano en respuesta, un sello silencioso de una alianza que trascendía las palabras. Permanecieron así por un momento suspendido, conscientes de la línea invisible que acababan de cruzar. Finalmente, ella retrocedió, rompiendo el contacto pero no la conexión. Mañana empezaremos. La cosecha primero, luego evaluaremos todo lo de valor. ¿Y usted? Hizo una pausa significativa. Usted empezará a hacer esas preguntas discretas sobre su antiguo socio. Será peligroso. Todo lo que vale la pena generalmente lo es. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Victoria. Ella partió, dejándolo solo en la oscuridad creciente mientras la lámpara se alejaba. Robert permaneció inmóvil, sintiendo un peso renovado de propósito asentándose sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de protección, de construcción, de convertirse en un hombre digno de la fe que Victoria había depositado en él. El pasado finalmente los había alcanzado, pero quizás, solo quizás, podrían enfrentarlo juntos y vencer. La mañana siguiente trajo consigo un frío cortante que anunciaba la cercanía del invierno. Robert se despertó antes del amanecer, con la mente ya trabajando en los múltiples desafíos que los aguardaban. Se vistió rápidamente, ignorando la protesta persistente de las costillas aún sensibles, y encontró a Victoria ya en la cocina, preparando avena mientras las niñas aún dormían en el piso superior. ¿Tampoco ha podido dormir?, preguntó ella sin girarse, como si hubiera desarrollado un sentido especial para su presencia. Algunas horas. Robert se acercó a la mesa donde ella había dispuesto papel y pluma, números garabateados en una columna irregular. ¿Ha hecho usted el inventario? Lo intenté. La frustración era evidente en su voz. Incluso siendo generosa en las valoraciones, no consigo alcanzar 40 libras. Las herramientas de Edmund valdrán quizás 15. La cosecha de otoño, si conseguimos un buen precio en el mercado de Bath, otras 12. Las joyas. Su voz falló ligeramente. Quizás 10. Posiblemente menos. Nadie paga el valor justo por piezas vendidas bajo desesperación. Robert estudió los números confirmando mentalmente sus cálculos. 37 libras en el mejor de los escenarios. Insuficiente. Y en cuanto a la propiedad en sí, algunos de los arrendamientos ya están hipotecados como garantía de las deudas originales. Venderlos solo transferiría el problema. Victoria finalmente se giró para mirarlo, los ojos marcados por una noche sin dormir. Necesitamos una fuente adicional, algo que no hemos considerado. Una idea había comenzado a formarse en la mente de Robert durante las horas de insomnio, peligrosa pero potencialmente lucrativa. Dudó, sabiendo que Victoria se resistiría inicialmente. Hay algo que poseo, no físicamente, sino en conocimiento. Explíquese. Antes de que todo se desmoronara, yo estaba negociando un contrato para el suministro textil con un consorcio de comerciantes en Bristol. El acuerdo nunca se finalizó debido al colapso de mis fábricas, pero los términos eran excepcionalmente favorables. Información sobre precios de lana, rutas de transporte, contactos específicos. La observó cuidadosamente. Ese conocimiento vale dinero para los comerciantes adecuados. Victoria frunció el ceño.
¿No está sugiriendo vender secretos comerciales? No son secretos, son contactos legítimos y conocimiento de mercado que cualquier persona podría, teóricamente, descubrir con suficiente esfuerzo. Simplemente estoy ofreciendo un atajo. Se inclinó contra la mesa. Conozco a 3 comerciantes en Bath que pagarían bien por introducciones apropiadas e información sobre el momento oportuno del mercado. ¿Y si Charles descubre que usted está en Bath haciendo negocios? No sería exactamente discreto. Por eso no iré yo. Robert encontró sus ojos. Irá usted. El silencio que siguió estuvo cargado de incredulidad. Victoria se cruzó de brazos, la postura defensiva. ¿Yo? No entiendo nada de comercio textil. No necesita. Solo necesita entregar la información que yo prepararé y negociar el precio. Empezó a caminar, la energía nerviosa exigiendo movimiento. Dirá que es una viuda de propiedad rural que busca diversificar sus inversiones. Es perfectamente aceptable, especialmente para una mujer en sus circunstancias. Y Charles no tiene razón para vigilar sus movimientos. Victoria lo procesó lentamente. Él podía ver las objeciones formándose y siendo descartadas mientras ella evaluaba la propuesta. ¿Cuánto valdría tal información? ¿Para los comerciantes adecuados? Fácilmente 10 libras, posiblemente 15 si negocia usted firmemente. Hizo una pausa. Combinado con el resto, sería suficiente para el pago parcial. ¿Y después, cuando veamos a Charles o a sus representantes con las 40 libras? La pregunta era práctica, forzándolos a mirar más allá de la solución inmediata. Entonces comenzamos la segunda fase. Yo necesito viajar a Londres. Las palabras salieron antes de que pudiera reconsiderarlas. Discretamente, usando antiguos contactos que aún me deben lealtad. Charles ha dejado rastros, de eso estoy seguro. Hombres como él siempre los dejan. Necesito solo encontrarlos. Londres. Victoria pronunció la palabra como una sentencia. Donde todo el mundo le busca. Donde la prisión le espera si le reconocen. Por eso seré cuidadoso. Cambiaré mi apariencia. Usaré un nombre falso. Me moveré solo de noche entre contactos confiables. Vio el miedo en los ojos de ella y suavizó el tono. Victoria, es nuestra única esperanza real. El pago parcial compra tiempo, pero no resuelve el problema fundamental. Necesitamos influencia contra Charles, y eso significa probar que él, no yo, fue el verdadero arquitecto del fraude. ¿Y si falla? ¿Si le capturan? La pregunta flotó entre ellos, pesada de consecuencias no dichas. Robert se obligó a mantener el contacto visual. Entonces al menos usted tendrá el tiempo comprado por el pago parcial. Podrá vender la propiedad en términos más favorables, establecerse en otro lugar con las niñas. Habla usted como si su captura fuera una eventualidad menor. La voz de Victoria tembló ligeramente, como si no importara. ¡Importa! La admisión salió en voz baja, cargada de una verdad que él apenas había empezado a reconocer. Pero sus hijas importan más. Esta propiedad, su futuro, importan más. Hice elecciones egoístas durante años, poniendo la ambición por encima de todo. Permítame hacer una elección diferente ahora. Victoria se giró abruptamente, caminando hasta la ventana donde la luz creciente empezaba a pintar el jardín de tonos dorados. Permaneció allí por un largo momento, los hombros tensos bajo el chal de lana. Cuando finalmente habló, su voz era firme, controlada. Muy bien, pero con condiciones. Se giró para mirarlo. Usted preparará la información para Bath, pero también me enseñará lo suficiente para que yo comprenda lo que estoy vendiendo. No seré una mera mensajera ignorante. Y Londres. Hizo una pausa, algo determinado solidificándose en su expresión. Londres sucederá solo si el pago parcial es aceptado y tenemos confirmación de tiempo adicional. No arriesgará su libertad precipitadamente. La gratitud que Robert sintió fue casi abrumadora. Asintió, no confiando en su voz para permanecer estable. Victoria se acercó, deteniéndose a solo centímetros de él, lo suficientemente cerca como para que él sintiera el calor de su presencia. Prométame algo. Sus ojos buscaron los de él, vulnerables de una manera que ella rara vez permitía.
Prométame que no hará nada imprudente, que no se sacrificará innecesariamente pensando que nos está protegiendo. Victoria, promesa, Robert. Necesito escucharla. Él tomó sus manos, los callos ásperos contra su piel, un recordatorio constante de todo lo que ella había soportado. Prometo que seré cuidadoso, que no tomaré riesgos innecesarios y que... Dudó, luego continuó, y que regresaré. Pase lo que pase, encontraré la manera de regresar. Ella le apretó las manos brevemente antes de retroceder, la máscara de compostura regresando. Pero algo había cambiado entre ellos, un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. Estaban más allá de un simple acuerdo transaccional ahora, unidos por algo más profundo e infinitamente más peligroso. El sonido de pequeños pasos en el piso superior rompió el momento. Margaret aparecería en breve, seguida por Charlotte, y necesitarían mantener las apariencias de normalidad por las niñas. Victoria se movió eficientemente, sirviendo avena en cuencos mientras Robert comenzaba a organizar los papeles sobre la mesa. Cuando Margaret bajó las escaleras, bostezando, encontró una escena de domesticidad engañosamente pacífica. Victoria sirviendo el desayuno, Robert revisando papeles como si planeara solo un día más de trabajo en la propiedad. La niña los estudió a ambos con sus ojos demasiado perspicaces, pero aparentemente decidió aceptar la fachada. Charlotte la siguió momentos después con el cabello rubio despeinado por el sueño. Arrastró su silla cerca de Robert, como había hecho hábito, y lo observó comer con la seriedad concentrada peculiar de los niños pequeños. «¿Señor Robert?» Su voz era suave, casi vacilante. «Mamá parece triste hoy. ¿Ha hecho usted algo que la molestó?» La pregunta, entregada con completa inocencia, golpeó a Robert con una fuerza inesperada. Intercambió una mirada rápida con Victoria, viendo su propia culpa reflejada en los ojos de ella. «No, pequeña». Se agachó al nivel de Charlotte. «Su madre solo está preocupada por responsabilidades de adultos, pero estamos trabajando juntos para resolverlo todo. No hay nada de lo que deban preocuparse. ¿Lo promete?» Charlotte le extendió su dedo meñique, un gesto que Margaret evidentemente le había enseñado para sellar promesas importantes. Robert entrelazó su dedo con el de ella, el ritual infantil llevando el peso de un juramento solemne. «Lo prometo». Margaret observaba el intercambio con una expresión pensativa más allá de sus años. Cuando papá se preocupaba, intentaba esconderlo de nosotras también, pero siempre lo sabíamos. Miró directamente a Robert. «Es mejor cuando los adultos dicen la verdad. Aunque dé miedo». Victoria se sentó abruptamente, atrayendo a Margaret a su regazo, a pesar de que la niña ya era demasiado grande para tal consuelo. «Tienes razón, cariño. Así que aquí está la verdad. La propiedad enfrenta dificultades financieras. Personas a las que su padre debía dinero están exigiendo el pago. Pero el señor Robert y yo tenemos un plan para lidiar con esto. Vamos a perder nuestra casa». La voz de Margaret era pequeña, asustada de una manera que le partía el corazón. «No, si podemos evitarlo». Robert habló con una convicción en la que casi creía. «Y haremos todo lo que esté en nuestro poder para evitarlo. ¿Les parece justo?» Margaret asintió lentamente, procesando la información con una seriedad gratificante. Charlotte, menos comprendiendo los detalles pero captando el tono emocional, simplemente se apretó más contra Robert, ofreciendo consuelo a su manera silenciosa. Terminaron el desayuno en un silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después, mientras Victoria llevaba a las niñas a sus lecciones diarias, Robert volvió a los papeles, comenzando a documentar meticulosamente toda la información comercial que pudiera tener valor. Nombres, fechas, precios, rutas de transporte, peculiaridades de comerciantes específicos, todo lo que pudiera monetizarse sin comprometer la ética. Victoria regresó horas después, encontrándolo rodeado de páginas cubiertas con su elegante caligrafía. Estudió su trabajo en silencio antes de asentir aprobatoriamente. «¿Cuándo partiremos hacia Bath?» «Mañana sería ideal. Cuanto antes consigamos los fondos, más tiempo tendremos para preparar la presentación a los representantes de Charles». Miró por la ventana,
donde el sol empezaba a descender. Usted necesitará un vestido apropiado. Los comerciantes responden mejor a las apariencias de prosperidad. Tengo un vestido de luto que Edmund compró para ocasiones formales. Rara vez lo usé. Permanece en buenas condiciones. Algo vulnerable cruzó su rostro. Será extraño usar la ropa que él eligió mientras trabajo para salvar lo que él casi destruyó. Robert se levantó, acercándose a ella. Edmund cometió errores, pero también la amó a usted, a las niñas. Eso no se anula mutuamente. Las personas son complejas, capaces de un gran amor y de grandes fallos simultáneamente. ¿Como usted? Las palabras no eran una acusación, solo una observación. Como yo, asintió. Como todos nosotros, eventualmente. Victoria le tomó el brazo brevemente, un gesto de comprensión y solidaridad. Luego se apartó, regresando a la practicidad que los mantendría enfocados. Entonces mañana, Bath, y después, dependiendo de lo que consigamos, el próximo paso. El próximo paso. Robert hizo eco, ambos evitando cuidadosamente nombrar lo que eso podría significar. Aquella noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, Robert permaneció despierto en su pequeño cuarto, revisando mentalmente cada detalle del plan. Los riesgos eran considerables, las posibilidades de éxito inciertas, pero por primera vez desde su caída, luchaba por algo más allá de la mera supervivencia. Luchaba por una familia, por un hogar, por un futuro que había comenzado a imaginar contra todo sentido común. Y si eso exigía enfrentar los demonios de los que había estado huyendo durante semanas, entonces así sería. El viaje a Bath consumió la mañana entera, la vieja carroza protestando contra cada irregularidad del camino. Victoria se mantuvo en silencio, sus dedos alisando nerviosamente los pliegues del vestido de luto que no usaba desde hacía meses. El tejido negro de calidad superior contrastaba fuertemente con los sencillos vestidos de trabajo que se habían convertido en su uniforme diario. Robert la observaba desde el asiento opuesto, consciente de la transformación que la ropa operaba. Parecía de nuevo la dama que probablemente había sido antes de que la viudez la forzara a trabajar la tierra con sus propias manos. Margaret y Charlotte quedaron al cuidado de la señora Dawson, esposa de uno de los arrendatarios, que ocasionalmente ayudaba cuando era necesario. La separación, aunque temporal, claramente pesaba en Victoria. Había mirado hacia atrás 3 veces antes de que la carroza desapareciera de la vista de Thornfield. «Estarán bien», ofreció Robert suavemente. La señora Dawson crió a 5 hijos propios. «Lo sé». Victoria forzó una sonrisa tensa. «Pero es la primera vez que las dejo desde Edmund». La admisión revelaba más de lo que probablemente pretendía. En los 8 meses desde la muerte de su marido, Victoria no se había permitido ni un breve respiro del peso de las responsabilidades, ni una visita social, ni un momento de frivolidad, solo la supervivencia implacable. «Entonces quizás esto no sea solo un negocio necesario», sugirió Robert cuidadosamente, «sino también un recordatorio de que usted sigue siendo una persona más allá de la madre y protectora de la propiedad». Victoria se giró hacia la ventana, pero no antes de que él captara algo vulnerable en su expresión. «No sé si recuerdo cómo ser esa persona». La conversación murió allí, ambos perdidos en sus pensamientos, mientras Bath se revelaba gradualmente. La ciudad balneario presentaba sus mejores galas otoñales, las elegantes construcciones georgianas brillando bajo un sol intermitente. Finas carrozas recorrían calles amplias, damas y caballeros con trajes caros paseando por los jardines públicos. Era un mundo completamente diferente de la vida rural que Robert había abrazado en las últimas semanas. Pararon en una posada modesta pero respetable cerca del distrito comercial. Robert había organizado todo por correspondencia a través de un antiguo contacto que aún le debía favores. Tenía una habitación reservada bajo un nombre falso, una precaución necesaria en caso de que alguien lo reconociera. «Recuerde», le instruyó mientras ayudaba a Victoria a bajar, sus manos demorándose en su cintura un momento más de lo necesario.
Usted es una viuda respetable que busca invertir una pequeña herencia en empresas comerciales. La información provino de su difunto marido, que mantenía registros meticulosos. Nada conecta esto conmigo. Comprendo. Victoria enderezó los hombros, adoptando una postura que combinaba perfectamente con el elegante vestido. La transformación era notable. Esta era una mujer acostumbrada a salones y convenciones sociales, no a propiedades arruinadas y trabajo manual. El primer comerciante estaba ubicado en una estrecha oficina en una calle lateral, accesible a través de escaleras empinadas que olían a tinta y tabaco. El señor Hartley era un hombre corpulento de mediana edad, con cabellos grises peinados cuidadosamente, ojos calculadores que inmediatamente evaluaron a Victoria de pies a cabeza. Señora Ashworth, le besó la mano con una galantería que rozaba lo excesivo. Su carta mencionaba información comercial de naturaleza lucrativa. Precisamente. Victoria se sentó en la silla que él le ofreció, aceptando el té servido por un asistente silencioso. Robert había permanecido en la posada, pero había pasado horas preparándola para esta conversación. Mi difunto marido mantenía extensos registros de contactos textiles y rutas comerciales. Creo que pueden tener valor para un caballero en su posición. Hartley se inclinó hacia adelante, con interés evidente. ¿Qué tipo de información específicamente? Victoria sacó los documentos cuidadosamente preparados de su bolso. Nombres de proveedores primarios de lana en las tierras altas escocesas, precios negociados para los próximos 18 meses, detalles de rutas de transporte que evitan tarifas más onerosas, y hizo una pausa estratégica. Información sobre un acuerdo pendiente entre un consorcio de Bristol y productores del continente que, si se anticipa apropiadamente, podría generar ganancias considerables. Los ojos de Hartley se entrecerraron con una avaricia mal disimulada. ¿Y cuánto desea por tal información? 15 libras. Victoria mantuvo la voz firme, sin revelar el nerviosismo que Robert sabía que estaba sintiendo. ¿15? Hartley se recostó fingiendo desinterés. Es una cantidad sustancial por información no verificada. Entonces verifíquela. Victoria levantó ligeramente la barbilla, un gesto de desafío aristocrático que claramente sorprendió al comerciante. Los nombres y las fechas son todos verificables. Si encuentra alguna imprecisión, no pagará nada. Pero si están correctas, como sé que lo están, 15 libras es una ganga para la ventaja comercial que le proporcionarán. La negociación se extendió por más de una hora. Hartley intentando reducir el precio, Victoria manteniéndose firme con los argumentos que Robert le había enseñado. Finalmente, acordaron en 13 libras, con pago inmediato en monedas de oro, que Hartley contó renuentemente sobre la mesa. Cuando Victoria salió de la oficina, el alivio en su rostro era palpable. Encontró a Robert esperándola en la esquina, como habían acordado, y prácticamente corrió hacia él. 13 libras, susurró apretando la bolsa contra el pecho. Era absolutamente desagradable, pero aceptó los términos. El orgullo calentó el pecho de Robert. Negoció usted magníficamente. Edmund habría quedado impresionado. Algo doloroso cruzó el rostro de ella al mencionar a su difunto marido, pero pasó rápidamente. Todavía necesitamos más. ¿Los otros dos comerciantes? Uno está en una reunión hasta el final de la tarde, el otro... Robert consultó el reloj de bolsillo que Victoria le había prestado. Debería estar disponible ahora. El señor Preston operaba desde un establecimiento significativamente más elegante, un almacén inmenso cerca del muelle donde los tejidos importados eran almacenados antes de su distribución. Era un hombre más joven que Hartley, quizás de unos 40 años, con modales pulcros que apenas disimulaban una aguda astucia comercial. La negociación con Preston resultó ser más desafiante. Él hizo preguntas detalladas que pusieron a prueba el conocimiento de Victoria, forzándola a improvisar usando la información que Robert le había proporcionado. Hubo momentos en los que Robert, observando desde una carroza estacionada al otro lado de la calle, estuvo seguro de que ella sería descubierta. Pero Victoria mantuvo la compostura, desviando preguntas que no podía responder mientras enfatizaba detalles verificables
que probaban la legitimidad de la información. 10 libras. Preston finalmente ofreció. Es mi mejor oferta. Victoria dudó, y Robert la vio haciendo cálculos mentales. 13 de Hartley, 10 de Preston, más lo que consiguieran vender de las herramientas y joyas. ¿Sería suficiente? Casi, pero no del todo. 12 libras. Victoria contrapropuso. Y incluiré información adicional sobre un proveedor de seda en Lyon que actualmente negocia por debajo del valor de mercado debido a circunstancias familiares urgentes. Preston la estudió por un largo momento. ¿De dónde obtiene su familia información tan específica? Mi marido viajaba extensamente antes de su muerte. La mentira salió suavemente, practicada durante el viaje. Mantenía correspondencia con comerciantes en múltiples países. Descubrí sus registros apenas recientemente al organizar sus asuntos. Finalmente, Preston asintió. 12 libras. Pero si cualquier información resulta ser falsa, volveré para reclamar el reembolso. No será necesario. A Victoria aceptó las monedas con una dignidad que habría causado envidia a la realeza. El tercer comerciante, el señor Wickham, los recibió solo brevemente al final de la tarde. Hombre anciano de modales bruscos, él desestimó la mitad de la información que Victoria ofreció como ya conocida, pero mostró particular interés en detalles sobre tarifas de transporte que Robert había incluido específicamente para atraer la atención de un comerciante experimentado. 5 libras. Wickham declaró sin rodeos. Ni un centavo más. La información tiene valor, pero limitado. Victoria miró a Robert a través de la ventana, indecisión clara en sus ojos. 5 libras los llevarían a 30 libras en total, todavía insuficiente, pero ya oscurecía y tenían un largo viaje de regreso por la mañana. Robert hizo un gesto sutil de asentimiento. Necesitaban aceptar lo que podían conseguir. Muy bien. Victoria asintió, ocultando su decepción. 5 libras. Se encontraron en la posada cuando la noche caía sobre Bath. Victoria contó las monedas sobre la mesa de su habitación 3 veces, como si el recuento pudiera aumentar mágicamente el total. 30 libras. La derrota pesaba en su voz. Todavía necesitamos 10 para alcanzar el pago parcial mínimo. Robert la observaba, admirando la fuerza que la mantenía enfocada incluso frente a números decepcionantes. Las herramientas de Edmund y las joyas. ¿Cuánto creéis realistamente que rendirán? Quizás 8 libras si tenemos suerte. Victoria se desplomó en la silla, el cansancio finalmente venciendo la adrenalina que la había sostenido durante el día. Y eso significa venderlo todo, incluyendo las piezas que pretendía guardar para las niñas. No. La palabra salió firme, decisiva. No venderemos sus herencias. Hay otra manera. Victoria levantó los ojos, la esperanza cautelosa encendiéndose en su rostro. ¿Qué manera? Robert se movió hasta la ventana, mirando las calles iluminadas de Bath. Lo que estaba a punto de sugerir era peligroso, potencialmente desastroso. Pero estaba fuera de opciones convencionales. Tengo un contacto en Bath, un hombre que me debe un favor considerable de años atrás, cuando lo ayudé a evitar un escándalo financiero que habría arruinado a su familia. Se giró para mirarla. Él tiene los medios y, más importante, discreción. Puedo pedirle un préstamo de 15 libras. Un préstamo que no podemos pagar. Victoria señaló pragmáticamente. No inmediatamente, pero si conseguimos una extensión de tiempo a través del pago parcial, tendremos meses para producir la cosecha de primavera, para aumentar el valor de la propiedad a través de reparaciones. Y si mi plan para Londres da frutos, dejó la frase inacabada. Victoria se levantó, acercándose a él hasta que estuvieron tan cerca que él podía sentir el calor de su presencia. Este contacto, ¿él la reconocerá a usted? ¿Será peligroso? Lord Ashford me reconocerá, sí. Pero es un hombre honorable. Si apelo al favor que me debe, mantendrá silencio sobre mi paradero. Robert dudó. Pero hay riesgo, siempre lo hay. Entonces, iremos juntos. No era una petición, era una declaración. Si hay riesgo,
Lo enfrentaremos juntos. La determinación en ella despertó algo en Robert, una mezcla de admiración, gratitud y una emoción más profunda que no se atrevía a nombrar. Sin pensarlo, alcanzó su rostro, sus dedos trazando suavemente la línea de su mandíbula. Cuando esto termine, susurró, cuando las amenazas sean neutralizadas y vuestra propiedad esté segura, necesitamos tener una conversación diferente. Sobre lo que está creciendo entre nosotros. Victoria cubrió la mano de él con la suya, presionándola contra su mejilla. Lo sé, pero primero la supervivencia. Después, una pequeña y frágil sonrisa tocó sus labios. Después veremos qué futuro podemos construir de las ruinas. Robert se inclinó, permitiéndose solo el más breve de los besos en su frente, promesa y súplica simultáneamente. Luego se apartó, rompiendo el momento antes de que pudiera convertirse en algo que ninguno de ellos estaba completamente preparado para enfrentar. Mañana temprano visitaremos a Lord Ashford, luego regresaremos a Thornfield y prepararemos la presentación a los representantes de Charles. Forzó una confianza en su voz que no sentía completamente. Esto funcionará, Victoria. Necesita funcionar. Ella asintió, creyendo porque necesitaba creer. Y esa noche, en habitaciones separadas de la posada, ambos se acostaron despiertos, pensando no solo en los desafíos inmediatos, sino en el futuro imposible que comenzaban a atreverse a imaginar juntos. La residencia de Lord Ashford se situaba en una de las calles más elegantes de Bath, una construcción imponente de piedra clara, con columnas griegas que proclamaban antigua riqueza y refinamiento. Robert la observó desde la carroza con una mezcla de aprensión y determinación, consciente de que cada paso hacia aquella puerta aumentaba el riesgo de exposición. Victoria a su lado sostuvo brevemente su mano, transmitiendo coraje silencioso. «Todavía hay tiempo para reconsiderarlo», ofreció ella, aunque ambos sabían que no lo había. «No lo hay». Robert ajustó el pañuelo que usaba para oscurecer parcialmente sus facciones. «Ashford es nuestra mejor oportunidad, quizás la única». Descendieron juntos, presentándose al mayordomo como señor y señora Whitmore, nombres que eligieron durante la noche de insomnio. El criado los examinó con una mirada entrenada que evaluaba el estatus social a través de 1000 pequeños detalles. El vestido de luto de Victoria, aunque de calidad superior, mostraba un desgaste sutil. La postura de Robert, aristocrática a pesar de la ropa sencilla, creaba una contradicción intrigante. «Lord Ashford no recibe visitas sin cita previa», declaró el mayordomo con educada frialdad. «Comprendo perfectamente». Robert mantuvo la voz baja, disimulando el timbre familiar. «Pero os pido que entreguéis esto a su señoría». Extendió un sobre sellado que contenía solo 3 palabras escritas con su caligrafía característica: Birmingham, agosto, 1843. El mayordomo dudó, pero la urgencia implícita en el mensaje críptico pareció persuadirlo. Desapareció en el interior de la casa, dejándolos esperando en el vestíbulo ornamentado. Victoria observaba los retratos ancestrales en las paredes, sus dedos alisando nerviosamente los pliegues de su vestido. «¿Birmingham?», susurró con curiosidad. «Donde impedía al hijo de Ashford firmar un contrato desastroso que lo habría arruinado». Robert mantuvo los ojos fijos en la escalera. El muchacho estaba enamorado, ciego ante el golpe obvio. Ashford juró que me estaría eternamente en deuda. Pasos rápidos resonaron en el pasillo superior. Lord Ashford bajó las escaleras con una velocidad inadecuada para su avanzada edad, cabellos blancos despeinados, ojos azules muy abiertos por el shock. Se detuvo abruptamente al ver a Robert, reconocimiento y alarma atravesando sus facciones aristocráticas. «Sinclair». El nombre salió en un susurro áspero. «Por los cielos, hombre, todo Londres os busca. ¿Qué insensatez os ha traído hasta mi puerta?» «Desesperación, su señoría». Robert mantuvo la voz baja. «Y la esperanza de que vuestra palabra todavía tenga valor». Ashford lo estudió por un largo momento. Luego transfirió su atención a Victoria. «¿Y quién es esta dama que acompaña a un fugitivo?»
Alguien que no merece ser arrastrada a un escándalo. Robert se posicionó ligeramente delante de Victoria, un gesto protector instintivo, pero que generosamente ofreció ayuda cuando yo no tenía a nadie. Algo en el tono o en las palabras pareció conmover al viejo lord. Ashford suspiró pesadamente. «Entrad, rápidamente, antes de que alguien os vea». Los guió a través de los pasillos hasta una biblioteca privada, despidiendo al mayordomo con una orden brusca de no ser molestados. Solo cuando la puerta se cerró con seguridad, él se giró para enfrentarlos completamente. «Explicaos, y más vale que esto valga la pena». Robert narró la historia en frases concisas y precisas. La traición de Charles Pemberton, su propia ruina, la fuga desesperada que lo había llevado hasta Thornfield, la amenaza actual contra la propiedad de Victoria, el plan para ganar tiempo a través de un pago parcial. Ashford escuchó en silencio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, con expresión ilegible. Cuando Robert terminó, el silencio se extendió incómodamente. Victoria, que había permanecido callada hasta entonces, finalmente habló. Su voz firme a pesar del evidente nerviosismo. «Sé que esto coloca a su señoría en una posición difícil, pero tengo 2 hijas pequeñas que dependen de mí. La propiedad es todo lo que poseemos». Y Robert hizo una pausa, buscando palabras. Robert ha trabajado incansablemente para ayudarnos, sin esperar nada a cambio. Merece una oportunidad de limpiar su nombre. Ashford transfirió su mirada penetrante a ella. ¿Es consciente del peligro asociado a este hombre, señora? ¿De las acusaciones contra él? Lo soy. Victoria encontró sus ojos sin vacilar. Y también soy consciente de su carácter, que he conocido a través de sus acciones, no de rumores. A veces, su señoría, el mundo juzga precipitadamente sin conocer la verdad completa. Una sonrisa inesperada tocó los labios del viejo lord. Habláis como solía hablar mi difunta esposa. Ella también creía en juzgar a las personas por sus acciones presentes, no solo por sus errores pasados. Se movió hasta el escritorio, sacando llaves de un cajón cerrado con llave. «Sinclair, me debéis una explicación más completa sobre este fraude. Nombres, fechas, todo lo que recordáis». Durante la siguiente hora, Robert describió detalladamente las manipulaciones financieras que Charles había ejecutado. Ashford hacía preguntas puntuales, su mente todavía aguda a pesar de la edad. Gradualmente, una expresión pensativa reemplazó el escepticismo inicial. «Pemberton», pronunció el nombre con evidente disgusto. «Conozco a la familia. El padre era un hombre honorable, pero el hijo siempre tuvo una reputación cuestionable en ciertos círculos». Tamborileó los dedos sobre la mesa. «Si lo que decís es verdad, y creo que lo es, entonces se ha cometido una injusticia considerable. Pero probar eso exigirá tiempo y recursos que no poseo», Robert completó amargamente. «Quizás...» Ashford abrió una pequeña caja fuerte, sacando una bolsa de monedas. «Aquí hay 20 libras, no como préstamo, Sinclair, sino como pago parcial de la deuda que contraje cuando salvaste a mi hijo de una ruina similar». Levantó la mano cuando Robert comenzó a protestar. «Escuchadme. Estas condiciones tienen anexos. Primero, usaréis este dinero exclusivamente para proteger la propiedad de esta dama y sus hijas. Segundo, cuando vayáis a Londres a investigar a Pemberton, lo haréis bajo mi protección discreta. Tengo contactos que pueden abrir puertas que permanecerían cerradas para un fugitivo». La esperanza se encendió en el pecho de Robert, tan intensa que casi dolía. «Su señoría, esto es pragmatismo». Ashford lo interrumpió bruscamente. «Si Pemberton realmente orquestó un fraude de esta magnitud y permitió que llevarais la culpa, entonces no es solo vuestra reputación lo que está en juego, sino la integridad de todo el sistema comercial. Hombres como él destruyen la confianza que lleva generaciones construir». Se volvió hacia Victoria. «Señora, os aseguro que supervisaré personalmente los esfuerzos de Sinclair en Londres. Él no será imprudente bajo mi vigilancia». Victoria se levantó, moviéndose hacia Ashford con una gracia que recordaba su propio linaje aristocrático. «Estoy profundamente agradecida, su señoría. Su bondad no será olvidada». «Bondad»,
Nada. El viejo Lord sonrió ligeramente. Es simplemente el reconocimiento de que el mundo necesita más personas dispuestas a arriesgarse por los demás, no menos. Ahora id rápidamente. Cuanto menos tiempo Sinclair permanezca visible en Bath, mejor. El viaje de regreso a Thornfield transcurrió en un torbellino de planificación. Con las 30 libras de Bath y las 20 de Ashford, poseían 50 libras, más que suficiente para el pago parcial exigido. Victoria vendería solo las herramientas menos sentimentales, manteniendo las herencias de las niñas intactas. Y Robert, bajo la protección de Ashford, finalmente podría investigar a Charles adecuadamente, sin riesgo inmediato de prisión. ¿Cuándo partiréis para Londres?, Victoria preguntó cuando Thornfield finalmente apareció a lo lejos, sus chimeneas familiares visibles contra el cielo de la tarde. En 3 días. Ashford enviará una carta de presentación y arreglos para un alojamiento seguro. Robert la observó, memorizando cada detalle de su perfil contra la luz dorada. Pero primero, presentaremos el pago a los representantes de Charles. Necesitamos asegurar una extensión de tiempo antes que cualquier otra cosa. Margaret y Charlotte corrieron a encontrarlos cuando la carroza se detuvo, sus rostros iluminados de alivio. Charlotte se lanzó a los brazos de Victoria, mientras Margaret sostuvo la mano de Robert con una fuerza sorprendente. «Pensé que quizás no volverían», admitió la niña en voz baja, una rara vulnerabilidad mostrándose a través de su habitual compostura. Robert se arrodilló a su altura, encontrando esos ojos castaños tan parecidos a los de su madre. «Siempre volveré. Margaret, esta es mi casa ahora también». Las palabras salieron espontáneamente, una verdad que apenas había comenzado a reconocer conscientemente. Pero allí, con la niña sosteniendo su mano y Victoria observando con una expresión suave, Robert lo comprendió completamente. Thornfield ya no era solo un refugio temporal. Era donde pertenecía, donde había construido algo real de las cenizas de su vida anterior. Esa noche, después de que las niñas se durmieran exhaustas de emoción por las historias de Bath, Victoria encontró a Robert en el granero, donde él revisaba reparaciones recientes. La luna llena iluminaba el interior a través de las puertas abiertas, creando patrones plateados en el heno. «Le dijiste a Margaret que esta es tu casa», Victoria habló suavemente, acercándose hasta que estuvieron separados solo por un espacio estrecho. «¿Lo decías en serio?» Cada palabra. Robert se giró para enfrentarla completamente. «Victoria, cuando esto comenzó pensé que simplemente estaba sobreviviendo, trabajando a cambio de refugio hasta poder seguir adelante. Pero en algún momento en las últimas semanas todo cambió. Tú cambiaste todo. Robert». Su voz tembló ligeramente. «Déjame terminar». Él tomó sus manos, su pulgar trazando círculos suaves sobre sus nudillos. «Sé que es complicado, sé que todavía hay mucho por resolver, que mi pasado sigue siendo una amenaza, pero cuando todo esté resuelto, cuando Charles sea expuesto y vuestra propiedad esté segura, me gustaría vuestro permiso para cortejaros adecuadamente, para ser no solo un trabajador temporal, sino parte permanente de esta familia». Lágrimas brillaron en los ojos de Victoria, reflejando la luz de la luna. «Las niñas ya os aman y yo». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Yo había decidido que nunca más permitiría a alguien cerca, que protegería mi corazón tan ferozmente como protejo a mis hijas. Pero tú desmantelaste esas defensas sin siquiera intentarlo». «¿Entonces esto es un sí?» Esperanza y miedo se mezclaban en su voz. «¿Es una promesa de considerarlo?» Victoria sonrió a través de las lágrimas. «Cuando regreses de Londres, cuando las amenazas sean neutralizadas y podamos respirar sin miedo constante, entonces tendremos esta conversación adecuadamente». Pero Robert alcanzó su rostro, sus dedos trazando suavemente su mandíbula. «Vuelve a mí, vuelve a salvo». Robert cubrió la mano de ella con la suya, girándose para besar su palma. «Lo prometo. Tengo demasiadas razones para regresar ahora». Permanecieron así por un momento suspendido, conscientes de la línea que estaban a punto de cruzar. Entonces Robert se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder.
Pero Victoria lo encontró a mitad de camino, sus labios uniéndose en un beso que contenía promesas de un futuro que apenas se atrevían a imaginar. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban ligeramente. Victoria se recostó contra él, con la cabeza en su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. «Edmund fue mi primer amor», susurró en la oscuridad. «Y a pesar de sus errores, lo guardaré siempre con cariño. Pero tú, Robert, tú eres algo diferente, algo que no esperaba, pero que ahora no puedo imaginar perder. No lo perderás». Él la apretó contra sí, su barbilla descansando en su cabello. «Volveré, probaré mi inocencia y construiremos una vida juntos. Tú, yo, Margaret y Charlotte. Una familia real, no solo circunstancial». La luna continuó su viaje a través del cielo mientras permanecieron abrazados, dos supervivientes que encontraron esperanza el uno en el otro. El camino por delante seguía siendo incierto, incluso peligroso. Pero por primera vez desde sus respectivas caídas, ambos creían que el futuro podría contener más que solo supervivencia. Podría contener alegría, amor y un nuevo comienzo que ambos merecían desesperadamente. Cuando finalmente se separaron y regresaron a la casa, fue con un entendimiento renovado. Los próximos días traerían desafíos considerables, una despedida temporal que ninguno deseaba. Pero también traerían resolución, justicia y, si Todd